Bueno, ante todo, buenas tardes a todos y a todas y a todes. Espero que les interese la reunión de hoy. Habrán encontrado en los materiales bastantes dificultades. No vamos a leer todo, es un material general para que ustedes dispongan de él. Y alguna vez si quieren hacer algún trabajito para presentar en este taller o para el Jaurecho, para lo que quieran, que les pueda resultar de utilidad. Ahí les mandamos un archivo con una serie de diapositivas, que por ahí, visto así, sirve de poco. Ahora los que lo hayan mirado, ahora van a encontrar algunas dentro de un rato que van a reconocerlas familiarmente. No las vamos a mirar todas, pero me interesa que tengan la idea general de qué vamos a hablar hoy. La sesión de hoy se llama Oferta, Demanda y Producción, los tres enfoques de la teoría económica ante el mundo globalizado, entre comillas, del capitalismo senil. A la pipetoa. Básicamente esto significa cómo ve la economía, la geopolítica global del imperialismo, digamos, del capitalismo realmente existente, y qué aporte puede tener la economía para vincularlo con la visión de la geopolítica, y qué sector de la economía nos puede servir. Yo esto voy a hacer una muy breve introducción y después vamos a ir más a los detalles de cómo es que la cosa funciona para que luego pasemos ya a otros temas cada vez más cercanos al meollo de nuestro curso. Acá estamos dando una introducción en general de tipo conceptual, para que nos entendamos y tengamos algún lenguaje en común, o por lo menos cuando yo hable se me entienda lo que digo, ¿está? Bueno, entonces vamos a empezar por el principio. La economía convencional se concentra de un modo prácticamente exclusivo en las relaciones que se dan adentro de un mercado. El mercado preexiste al pensamiento convencional, es decir, el pensamiento convencional de la economía observa al mercado como algo que ya está ahí, no se pregunta por su origen, ni se pregunta por sus relaciones con otros ámbitos de la existencia humana o del mundo natural, y simplemente lo que hace es estudiar las relaciones internas del mercado. O sea, hay un mercado, bueno, ¿qué pasa ahí adentro? ¿Cómo operan los que actúan en el mercado? Bueno, hay dos grandes corrientes, la ortodoxia y la heterodoxia, dentro de la economía convencional. La ortodoxia es la que acá en la Argentina se conoce como economía liberal o neoliberal, no en todo el mundo se conoce del mismo modo, y lo que dice básicamente es que el mercado va a andar bien y la economía va a andar fenómeno cuando se le den todos los gustos a los que tienen la plata, que son los que pueden ofrecer los bienes al mercado. O sea, si uno le da todos los gustos a los inversores, todos seremos felices. Esta es la idea básica, y que por lo tanto cualquier medida que se tome para constreñir la libertad de los inversores va a ir en detrimento del conjunto de la sociedad. Esta es la teoría básica, dicho de una manera muy grosera, de lo que piensan los ortodoxos. Los heterodoxos, en cambio, afirman que lo que hay que hacer es intervenir para promover la demanda, porque los inversores no invierten si no hay una demanda que los obligue o que les dé una oportunidad de tener una ganancia. Son las dos teorías en pugna, que es, ustedes se dan cuenta, esto que acabo de decir básicamente es el pensamiento keynesiano, ¿sí? Cuando el capitalismo entra en crisis, toman fuerza los heterodoxos, cuando anda bien, toman fuerza los ortodoxos. Y de la puja entre ambas interpretaciones se puede deducir, en realidad, el rumbo que está teniendo y la situación en la cual se encuentra el capitalismo en cada momento determinado de la historia. Para la economía convencional, sin embargo, hay puntos en común. La sociedad y la naturaleza se transforman los dos en factores de la producción. O sea, son factores, son cosas que están ahí y que sirven para producir. En realidad son categorías inmóviles que no se explican mutuamente. La sociedad y la naturaleza están separadas. El mercado une la sociedad y la naturaleza. Lo que importa es el mercado, no importa lo que hay afuera de él. Entonces, sociedad y naturaleza son datos que no se analizan. Además, todas las ciencias de la vida humana pueden correr por carriles separados, aun cuando la ortodoxia tiende a pensar
que el comportamiento que ella le asigna a los seres humanos en el mercado es el comportamiento que los seres humanos deberían adoptar en cualquier orden de su vida. Pero más allá de esta verdadera teología del individualismo competitivo, salvaje, en realidad, de última, que cada uno haga lo que quiera, lo que importa es lo que hagan en el mercado. Pero si todos se comportaran en la vida como nosotros decimos que se tiene que comportar en el mercado, todo andaría fantástico. Bueno, eso opinan los ortodoxos. Los heterodoxos opinan otras cosas, dicen que no, que el Estado... Pero en última instancia lo que sí está claro es que para las dos versiones, digamos, de la economía, que es la economía convencional, se desentienden de las cuestiones geopolíticas. Geopolítica y economía pueden discurrir por carriles separados. Ahora, esto es válido para las naciones autocentradas. De eso vamos a hablar más adelante. En determinadas formas de las sociedades capitalistas, se puede separar la geopolítica efectivamente de la ciencia económica, o del saber económico, o de la religión económica, como les guste más creer, digamos. Pero no nos pasa a nosotros lo mismo, y ya vamos a ver por qué. Mientras tanto, yo ahora les voy a pedirle a Gustavo, el gran Gustavo, nuestro gran manager, que coloque la diapositiva con el esquema de la producción según la visión que entiende a la economía como en realidad una actividad humana, histórica, vinculada directamente al proceso productivo. Y que en vez de centrarse en las relaciones adentro del mercado, centra su núcleo de significación en la relación entre la sociedad y la naturaleza a través del proceso productivo. Esta es la visión básicamente que hoy en día se le atribuye exclusivamente a Marx, lo cual no es verdad porque todos los economistas políticos anteriores a Marx tenían la misma preocupación. Entender el proceso productivo y cómo es que el proceso productivo podía servir para la riqueza de las naciones, como decía Adam Smith, por ejemplo. En esa diapositiva ustedes ven una cosa medio esotérica. Yo no sé cuál de ustedes tiene o no tiene algún tipo de formación marxista o relación con el marxismo. No interesa. Yo lo voy a explicar porque de acá tenemos que entender el resto. Para el materialismo de Marx, el proceso de producción capitalista se tiene que entender como un ciclo, ¿no? Nosotros lo ponemos en línea recta, como si fuera algo que empieza y termina, pero en realidad es una especie de ciclo, una especie de espiral. Empieza siempre con el capitalista que tiene dinero. Con ese dinero compra diversas mercancías. ¿Sí? Esas mercancías son el punto de partida de la actividad productiva. La actividad productiva, a diferencia de la vida del capitalista, empieza con las mercancías, que el capitalista ya las tiene en la mano. Hay dos tipos de mercancías que el capitalista tiene en la mano. Son, por un lado, los medios de producción y los insumos, y por el otro lado, las horas de trabajo que le han alquilado los trabajadores a un determinado salario para trabajar justamente con los insumos y con los medios de producción, con la maquinaria y las herramientas, para desarrollar el proceso productivo. Se toma materia bajo la forma de medios de producción e insumos, se trabaja sobre ella, el trabajador trabaja sobre ella, y al final de todo este proceso sale nuevamente medios de producción o medios de producción o, ¿cómo se llama? Perdón, insumos para la vida humana que después se terminan transformando en dinero. Esto está en inglés, es MDPDM, es money, bueno, no importa, pero básicamente es esto. La M representa el momento inicial, la D es me perdí, perdón. Es el capital, la P es la producción, y lo que importa es que después hay un capital acrecentado que se transforma en dinero acrecentado finalmente. Esto es lo que realmente importa. ¿Sí?
Discúlpenme el lapsus, pero me confundí en la traducción, como en la película. Ustedes fíjense que la traslación de dinero en mercancías, de las mercancías en dinero y de dinero en mercancías, está unida por un guión. Significa que esto es prácticamente instantáneo, se compra y se vende en el momento. No, la transacción no lleva mucho. Pero la producción está unida por 3 puntitos. Eso quiere decir que ahí hay un proceso, ahí hay un tiempo que se gasta. Lleva un tiempo. Ese tiempo es el que se va a pagar bajo la forma de un salario. ¿Sí? Bueno. Entonces, para que el intercambio del mercado exista, tiene que haber producción, dice esta teoría. Por eso se concentra en la producción, porque si no se producen bienes, no hay intercambio. Si este proceso que está aquí, de mercancías, dinero, de dinero, mercancías, producción, mercancías, dinero, acá están al revés, invertidos, pero bueno, igual se entiende. Yo lo voy a cambiar, gracias por darme cuenta ahora, perdónenme. Si este procedimiento funciona, entonces hay bienes que se pueden intercambiar. Repito, esto es muy importante, la producción determina la existencia del mercado y no al revés. Sin intercambio no hay mercado, pero para intercambiar tiene que haber cosas que se intercambien. Ahora, esto significa lo siguiente, el proceso productivo es un proceso social, que produce también los mercados también son un resultado del proceso productivo. Esto es lo que afirma la versión marxista de la economía, digamos, que los mercados no pueden ser punto de partida del análisis porque ellos mismos son una consecuencia del proceso productivo. Sin producción no existirían los mercados, cosa que además, dicho sea de paso, nos demostró brutalmente este maldito virus que al detener la producción hizo caer los mercados. No sé si se dieron cuenta de ese pequeño detalle. Se detuvo la producción y los mercados se derrumbaron. Lo cual demuestra que los mercados dependen de la producción y no al revés. Pero bueno, al menos eso creemos los que somos marxistas, los que somos economistas de la tradición clásica. Entonces, el proceso productivo es un proceso social que produce incluso los mercados, pero al mismo tiempo, la sociedad misma, a su vez, es un hecho natural, porque la sociedad está compuesta por seres humanos que mantienen relaciones entre sí. Pero los seres humanos no existimos fuera de la naturaleza. Por lo tanto, la producción es en realidad una relación de la naturaleza consigo misma a través de los seres humanos. Los hombres y las mujeres nos producimos en sociedad. Nos producimos a nosotros mismos en sociedad. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que la relación entre sociedad y naturaleza se puede ver como un hecho externo en la economía, en las dos formulaciones de oferta y demanda, o como algo integral, que es la formulación de quienes creemos que lo que tiene que explicarse en la economía es el proceso productivo, y que lo que mueve la economía es el proceso productivo. ¿Hasta acá estamos bien? ¿No hay ninguna duda? ¿Estamos bien? Bien. Ahora sigo. Una geopolítica que no utilice las categorías económicas de la interpretación basada en la producción no puede entender la globalización. No puede entender el imperialismo senil y no puede entender las pandemias y la relación entre pandemias y economía. ¿Por qué? Porque no se concentra sobre la sociedad y el resto de la naturaleza, no se concentra sobre la relación de producción, que es la que une sociedad y naturaleza. Y una pandemia y la geopolítica son hechos donde se vinculan la sociedad y la naturaleza de un modo orgánico. Hasta la forma de los continentes y su disposición son un dato de la naturaleza. Estos dos pilares conceptuales de la geopolítica son absolutamente desdeñados por la teoría económica, por cualquier teoría económica de las teorías convencionales, porque no les importa, porque el mercado no existe en ningún lugar fijo. El mercado es una abstracción. Es muy importante entender esto, por favor. Bueno,
Ahora le voy a pedir a nuestro manager que ponga la diapositiva número 2, por favor, porque vamos a entrar en esto un poquito más en detalle para entender bien de qué se trata. Gustavo, por favor, te pido la diapositiva número 2. ¿Puede ser? La 2. No, esta no es la 2, che. A ver, para un momentito. Ahora me... Ah, sí, está bien, sí. Perdón, me equivoqué yo. El capitalista, que está obligado a competir con otros capitalistas, invierte para competir, vencer a otros capitalistas y obtener ganancias. Pero, y Marx consideraba que era su gran descubrimiento, al invertir, sin saberlo, aunque él obtenga una ganancia superior al resto de los capitalistas después de la inversión, porque el trabajo de los que trabajan para él es más productivo, explota mejor la capacidad de trabajo de los trabajadores, no estoy hablando en términos morales, de que explota al pobre trabajador, sino que la energía de la que dispone la usa mejor, ¿sí? La energía humana de que dispone la usa mejor cuando invierte, le produce más. Entonces gana con respecto a los demás capitalistas. Pero la paradoja del modo de producción capitalista, y esto lo vamos a ver en detalle porque es importante tenerlo muy en claro para entender el imperialismo, al hacer eso, lo que está haciendo es determinar una caída sistémica de la tasa general de ganancia. O sea, él empieza ganando más que los demás, pero terminan ganando todos un poquito menos. Entonces Marx dice que la tendencia progresiva a la disminución de la tasa general de ganancia es simplemente la expresión propia del modo de producción capitalista del desarrollo progresivo de la productividad social del trabajo. O sea, los trabajadores producen cada vez más, pero en conjunto, el conjunto de los capitalistas van a ganar cada vez menos. Y cada vez que inviertan, cada vez van a ganar menos. Aunque ganen mucho el que hace la primera inversión y todos los demás tienen que copiar para no ser derrotados en la competencia. Esto no significa, dice Marx, que la tasa de ganancia no puede disminuir a veces por otras razones, pero lo que sí importa es que es una necesidad evidente derivada de la naturaleza del propio modo de producción capitalista. Es decir, el modo de producción capitalista tiene este problema interno, y es que para competir entre sí los capitalistas tienen que explotar mejor la energía humana que obtienen pagando un salario. Para explotarla mejor, lo que tienen que hacer es mejorar los procesos productivos. Para mejorar los procesos productivos, tienen que invertir en capital que permita multiplicar la energía, el resultado del trabajo humano. Hacer que cada minuto que el trabajador está trabajando produzca más bienes, más mercancías, ¿sí? Y al hacer eso, vence a otros capitalistas. Pero, y esto lo va a mostrar, lo vamos a ir viendo ahora en las próximas diapositivas, lo que se logra al hacer esto es que se produzca más, que haya mayor productividad general, pero que las ganancias tiendan a ser cada vez menores, cada vez más pequeñas. Vamos a la diapositiva 3. Vamos a la diapositiva 3. Por favor, Gustavo. Ahí está. Por supuesto, esta afirmación, apenas se hizo conocer, generó una controversia terrible, terrible. Porque lo que estaba diciendo esta afirmación de Marx era que eso que él había estudiado, el proceso de producción de capital y toda la cuestión que parecía que era una cuestión moral, ensañarse con los pobres empresarios que les chupaban la sangre a los trabajadores, lo que demuestra esta ley de ser cierta es que no es un problema moral, sino que es un problema histórico, estructural de una manera de hacer la vida humana. Y que por lo tanto, lo que está diciendo es que ese sistema no es que vaya a desaparecer de la faz de la Tierra porque es malo y perverso y hay otras cosas mejores. No, no. Quiere decir que si no desaparece, la humanidad está condenada a vivir cada vez peor, aunque parezca que vive cada vez mejor. Y al final esto se va a derrumbar. Esto es lo que está diciendo esta ley. Y lo interesante es que en la historia de la teoría marxista, esta ley es publicada recién en 1894, 20 años después de la publicación del primer volumen del Capital. En realidad un poco más de 20, 30 años. 30 años después prácticamente.
Durante 30 años, esto que decía Marx, solamente estaba en unos escritos que se llamaban, hoy en día se los conoce como Grundrisse, que nadie los había leído porque Grundrisse significa apuntes. Estaban unos apuntes que él tenía ahí, que, bueno, estaban ahí, qué sé yo, los tenía. Recién, en el año 1894, Engels publica esta ley de Marx. Y dice, esta ley es la consecuencia de las dos leyes anteriores, ahora las vamos a ver en un ratito, que según nosotros, y según la teoría económica clásica, definen al capitalismo. Se armó un despelote fenomenal, pero fenomenal, no se imaginan. Porque hasta hubo marxistas que dijeron, no, no, para esto, no. O sea, el marxismo reformista, el marxismo que tenía la idea de que era posible mejorar al capitalismo, pero no era posible superarlo, puso el grito en el cielo. Ahí tenemos un ejemplo de una... después miramos un poco la controversia. Pero pusieron el grito en el cielo los socialdemócratas, los reformistas, los que creían que el capitalismo iba a mejorar y que finalmente se iba a llegar al socialismo porque todo el mundo se iba a dar cuenta de lo bueno que era. Dijeron, no, loco, ¿qué me estás diciendo? ¿Que esto que yo estoy defendiendo no es eterno? ¿Va a morir? ¿El sistema de salarios va a tener que desaparecer o todos vamos a vivir en un infierno? Esta ley dice eso. Entonces todos los reformistas estuvieron en contra. Y también estuvieron en contra los que ahora nosotros llamaríamos ultraizquierdistas, que eran los que querían que las cosas pasaran de un día para otro. También estuvieron en contra. Los que querían la revolución ya, digamos, los marxistas más cercanos al anarquismo. Entonces fue criticada por todos lados. Nosotros en la Argentina tenemos una historia ya muy larga y sabemos que cuando todos lo critican a alguien, seguro que ese alguien tiene razón. Es más probable, o sea, hay más posibilidad de que tenga razón a que se equivoque. Bueno, en este caso pasa algo similar. Fíjense en la diapositiva, yo no sé si la pueden leer, pero la diapositiva plantea el ejemplo de un señor llamado Michael Heinrich. No es Michael, es Michael, porque es alemán. Michael Heinrich es un tipo muy interesante. El tipo está a cargo de la edición de las obras completas de Marx y Engels, que se empezó a hacer en la República Democrática Alemana, y después se continuó en la República Unificada de Alemania. O sea, es una cosa que viene de la Alemania, digamos, comunista, que se sigue haciendo ahora, y que bueno, y que son una cantidad enorme, es suficiente material para enterrarlos a Marx y a Engels juntos abajo de todo eso. Porque hasta, digamos, yo no la leí, pero deben estar hasta las listas de compras que hizo Marx para decirle a la mujer, andá y comprame papel en tal lugar. Seguro. Está todo ahí. Entonces, hay gente que vive de eso. Hay gente que... Marx se reiría mucho de descubrir que hay gente que vive de eso. Y haría unas cuantas reflexiones. Pero bueno, este tipo es el que dirige todo este gigantesco esfuerzo y obviamente no es alguien que no sea marxista. Sin embargo, él dice que unos pocos manuscritos de finales de 1860 y 1870 sugieren que Marx tenía dudas sobre la ley de tendencia decreciente de la tasa de ganancia, que ya no mencionó después de 1868, dice Heinrich, olvidando que Marx lo menciona en otros momentos mucho más importantes y mucho más públicos. Por ejemplo, en el Capital, en el tercer tomo, que es el que va a sacar más adelante Engels, pero el Capital ya venía trabajado desde antes, ¿sí? Marx se murió antes de poder sacar todo el Capital, por eso fue publicado de a poco por Engels después. El ejemplo de la visión ultraizquierdista, que es el de David Harvey, un tipo muy respetable por otros motivos, dice hoy en día, encuentro que el relato de Heinrich concuerda ampliamente con mi propio escepticismo de larga data sobre la relevancia general de la ley. Harvey es un socialista ultraizquierdista realmente, que niega la necesidad de las mediaciones tácticas para terminar con el modo de producción capitalista. Por lo tanto, deja su necesaria desaparición a la labor, vaya uno a saber de qué fuerza misteriosa, y lo digo con todo el respeto que Harvey me merece, que es mucho comparado con otros, ¿no? Además, es colega, es geógrafo, así que no voy a hablar mal de los colegas. Pero acá están las dos posiciones contrapuestas. El comunista adaptado a la Alemania contemporánea como un funcionario del Estado, y el profesor universitario ultraizquierdista, y los dos de muy alto nivel,
de muy alto nivel, que coinciden en rechazar la tercera ley de Marx. Pero un periodista capitalista y burgués de nuestro tiempo, ante el desastre provocado por la crisis iniciada con el parate de las fábricas de Wuhan, Alan Freeman dice: en el concurso para explicar qué está andando mal en el capitalismo, la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia de Marx sigue siendo el único competidor creíble que se mantiene en pie. Es decir, todas las demás teorías se fueron al demonio. La única que queda es esta. Este es lo único que explica, dice un periodista, creo que del Financial Times o de Economist, no sé cuál de los dos grandes órganos de la burguesía británica. Pasemos a la diapositiva 4, por favor. Gustavo, ahí está. Marx afirmaba que el capitalismo se movía según tres grandes leyes. Por un lado, la ley del valor, la ley de acumulación, la ley de la ganancia, que es esta de la que estamos hablando recién. Pasemos a la próxima diapositiva para empezar a entender de qué se trata cada una de estas cosas. La ley del valor, Marx se la explica a Kugelman de una manera que también, nuevamente, en nuestro tiempo es realmente esta cita de Marx, de una carta que le manda un doctor Kugelman, que era amigo de él. Él desde el exilio se escribía con un doctor Kugelman, alguien juntó todas las cartas de Marx, son todas muy interesantes. En 1868, fíjense, recuerden que Heinrich, el gran erudito del Estado alemán, dice que después de 1868 no volvió a hablar del tema. Entonces, a ver, ¿qué dijo en 1868? Dijo que todo niño sabe que una nación que dejara de trabajar, no diré que durante un año, pero incluso durante unas semanas, perecería. Bien, Wuhan dejó de trabajar por una semana. No dejó de trabajar toda la China, pero Wuhan se trabajó durante un tiempito y se quedó sin trabajar después. Todo niño sabe también que las masas de productos correspondientes a las diferentes necesidades requieren masas diferentes y cuantitativamente determinadas del trabajo total de la sociedad. La ciencia consiste precisamente en demostrar cómo la ley del valor se afirma a sí misma. O sea, todos saben que esto pasa, lo que importa es saber cómo es que pasa. ¿Me explico? Vamos a la próxima diapositiva, por favor, Gustavo. Bueno, pasa de acuerdo a esto que yo les mostraba recién al principio. Porque en estos tres puntitos que están en el proceso productivo significan la incorporación de valor, es decir, de energía humana, es decir, de desgaste de seres humanos, para aportarle a la mercadería que se produce en el proceso productivo un valor que luego se va a quedar el capitalista. Por eso acá tenemos una D' y M'. Y un dinero, o sea, va a haber una cantidad de mercancías agrandada, por lo cual se va a tener un dinero agrandado. Esa diferencia la han puesto los trabajadores, que reciben la plata que necesitan para vivir, pero no reciben toda la riqueza que han producido en este proceso. Bien. Vamos a la 7, por favor. Esta teoría de que el trabajo es lo que genera el valor, la teoría del valor del trabajo, es intuitivamente la mejor explicación de los precios de los productos básicos, de las mercancías en la producción capitalista. O sea, las mercancías tienen valor porque son producto del trabajo. El valor mide la cantidad de trabajo de las mercancías en dinero. Explica de dónde y cómo se obtiene la ganancia y por qué la producción capitalista no es más que otro modo de explotación del trabajo. Los que no tienen propiedad por parte de los que tienen los medios de producción, que es la propiedad. Y con esto quiero decir lo siguiente. El capitalismo encubre esta relación, que es una relación normal en la medida que hay escasez en todo el mundo. Hay alguien que no tiene que trabajar para poder pensar el mundo, decía Aristóteles. Y explicaba por eso la esclavitud. La esclavitud era una manera de sacarle, digamos, energía y riqueza a seres humanos para sostener a otros seres humanos. Después hubo otra que fue la servidumbre, la de los tiempos feudales. Bueno, y el trabajo asalariado también es una forma de explotación.
Churchill llegó a reconocerlo y dice, bueno, pues es la mejor que hay, no hay otra cosa mejor. Es el mejor de los mundos posibles, que es el punto de partida, dicho sea de paso, del pensamiento neoliberal. Esto, si ustedes quieren, es una porquería, pero eso es moral. Esto es la ley, esto es la ciencia. El mejor de los mundos posibles. Pasemos, por favor, a la número 8, si sos tan amable, Gustavo. ¿Y por qué decía Churchill que este es el mejor de los mundos posibles? Porque a diferencia de la sociedad feudal o de la sociedad esclavista, donde no había competencia entre los propietarios del capital o de los medios de producción, sino que había en todo caso alguna guerra donde uno se quedaba con los del otro, pero no competían entre sí el dueño de un fundo en Italia en el siglo I del Imperio Romano para ver si sus esclavos producían más que el del fundo de al lado. No competían, vivían de los esclavos, pero no competían entre ellos. Y los esclavos eran un rebaño humano. Y lo mismo pasaba con el señor feudal. Sus siervos no competían con los siervos del otro señor feudal. En cambio, el capitalista, la competencia entre los capitalistas les obliga a seguir ampliando la producción para acumular más ganancias, porque si no, otro capitalista los va a expulsar del negocio. El modo de producción capitalista tiene esta enorme ventaja, que es la razón, que es lo que permanentemente los panegiristas del capitalismo señalan. Todos te dicen, loco, vos hablás de que el mundo del capitalismo es malo, pero gracias al capitalismo tenemos vacunas. Y es verdad, gracias al capitalismo tenemos ciencia y por lo tanto tenemos vacunas. Lo cual no es ni malo ni bueno, es así. O sea, la ley de acumulación capitalista dice que la competencia impulsa a cada capitalista individual a aumentar la productividad del trabajo, es decir, a reducir sus costos de producción. Y en el caso particular de la reducción de los costos de producción, lo que importa desde el punto de vista sistémico, hay muchas maneras de reducir costos de producción, pero la principal manera de asegurarse crecientes ganancias es hacer que rinda cada vez más el trabajo de los trabajadores. O que trabajen más horas o que rinda cada vez más. Una de dos. O sea, como los trabajadores, en el peor de los casos, supongamos que pudiéramos tener a la gente laburando 24 horas al día, bueno, más de 24 horas al día no pueden laburar. Entonces tiene que haber otra manera, hay que buscar maneras de exprimir mejor esas 24 horas supuestas de la jornada de trabajo total. Imaginemos esa posibilidad. Y la otra forma es justamente la que nos va a interesar en un ratito, que es cómo se hace para que el trabajo del trabajador le rinda más al capitalista. Y aquí dejamos por un segundo las diapositivas, nos olvidamos, y hacemos una explicación. En el peso relativo de la parte de capital que se destina a salarios y la parte de capital que se destina a insumos y maquinarias dentro del conjunto del capital que se pone en producción, del peso relativo entre los salarios y la suma de insumos y medios de producción, es decir, maquinaria y todo lo que se consume en el proceso mismo de producción, de la proporción que hay entre ambas cosas, depende que un país sea o no sea un país imperialista. Por eso, geopolíticamente es muy importante haber entendido todo esto. Todo el sistema económico capitalista existe en un mundo que está separado entre países de diversas composiciones orgánicas de capital. Ya vamos a llegar en un segundito a esto. Pero en primer lugar, lo que tenemos que entender es que esta situación es la que diferencia a un país que está en condiciones de ser un país imperialista y un país que solamente puede ser una semicolonia o una colonia. La relación entre la parte del capital que se destina a salarios y la parte del capital que se destina a insumos para la producción que no son salario, eso se llama composición orgánica del capital. Y ahora sí, vamos a la diapositiva número 9, por favor. ¿Qué es lo que les acabo de decir? Si la leemos. La ley de la acumulación implica que como los capitalistas cada vez gastan más de sus ganancias en medios de producción,
la relación entre el valor de los medios de producción y el valor de la fuerza de trabajo empleada tendería a aumentar. O sea, cuanto mayor sea la cantidad de capital destinada a la producción con respecto a la cantidad de salarios que se destinan a la producción, más poderoso va a ser un capitalista. Y ahora agrego yo, ya lo vamos a ver más adelante, mayor capacidad de autofinanciarse va a tener un país. No es cierto que haya que depender siempre del mercado externo para que gire la economía. Esa es la condición semicolonial. Pero un país puede encontrar en su propio seno, en el intercambio interno, ya lo vamos a ver, no hoy probablemente, pero lo vamos a ver, las fuentes del capital que necesita para sobrevivir. Y alcanzar, por lo tanto, una autonomía, que no significa autarquía, pero una autonomía financiera que lleve a que no dependa, como la Argentina, por ejemplo, de tener dólares en la mano para poder comerciar con el resto del mundo, porque puede obtener los dólares de otra manera. Esto lo vamos a ver más adelante. Lo que sí importa, para poder ponernos de acuerdo en la terminología, es que esta relación entre la masa de capital dedicada a salarios por un lado y la masa de capital dedicada a insumos y maquinaria, entre ambas cosas, esa relación se llama la composición orgánica del capital. Y en la expansión de la economía capitalista, el aumento de la composición orgánica del capital es una ley. Muy bien. Vamos a la diapositiva 10, por favor. Esto ha sido muy discutido. Sin embargo, si vemos acá este grafiquito, los que lo miren en detalle se van a dar cuenta, en Estados Unidos, fíjense cómo el capital fijo por trabajador, desde mediados del siglo XIX hasta ahora, no ha parado de crecer. O sea, es verdad que el capital... Nadie puede decir que la economía norteamericana no sea un ejemplo de economía capitalista. Creo que es indudable. No hay economía más capitalista que la de Estados Unidos. Bueno, en la economía de Estados Unidos, la composición orgánica del capital nunca paró de crecer, ni siquiera en las crisis, salvo la del 30, que fue una cosa dramática, digamos, y vino la guerra después. Pero esto parece que sí es verdad, y las consecuencias de esto ya las vamos a ver en un ratito. Vamos, por favor, a la diapositiva número 12, para ver otra manera de ver lo mismo, pero a nivel mundial. Fíjense. ¿Aquí qué tenemos? Tenemos que la tecnología reduce el peso de la mano de obra a nivel mundial, no solamente de Estados Unidos. O sea, reducir el peso de la mano de obra significa incrementar el peso del capital fijo, o sea, a nivel mundial, y también en un periodo larguísimo de tiempo. Estamos hablando acá de 45 años más o menos. 35 años. No, 45. En 45 años se puede ver cómo realmente es así. Después mírenla en detalle, la gráfica, no la vamos a discutir ahora porque ya son las 8 menos 10, pero fíjense que estas dos gráficas lo que están marcando es que realmente la ley se cumple no solamente en un solo país, sino en el planeta entero. ¿Sí? Bueno, pasemos por favor a la próxima diapositiva. La diapositiva 13. Bueno, esto es un resumen y una consecuencia de lo que sucede. Estamos de acuerdo entonces, o por lo menos hemos mostrado razonablemente bien, que la relación entre capital constante, que es la suma de insumos más maquinarias, con respecto al capital variable, que son los salarios, y Marx lo denomina variable porque es el capital que agrega el valor, que queda agrandado en el valor de las mercancías que vienen, ¿sí? que salen del proceso productivo, ¿está bien? Entonces, el capital queda constante, por un lado, son las maquinarias y los insumos, y por otro lado hay un capital que aumenta por el trabajo humano, que son los salarios que generan valor. Entonces, la relación entre capital constante y variable aumenta con el tiempo. Esto creo que más o menos lo hemos demostrado. Hemos explicado por qué y hemos demostrado. Esto significa que el capital se concentra y se centraliza. ¿Por qué? Porque los capitalistas que no se quedan al ritmo del capital en general, quedan fuera del juego.
quedan fuera del juego. No pueden más trabajar como capitalistas que están explotando mano de obra para producir mercancías, ¿sí? Entonces cada vez se concentra más y se centraliza, porque a su vez los capitales que se concentran terminan unidos con otras formas del capital en grandes bloques. Es la historia económica argentina desde Martínez de Oz hasta la fecha, no sé si se dan cuenta. El libre juego de la fuerza del mercado nos ha traído acá. Ahora, ¿qué pasa con el aumento de la relación entre capital constante y capital variable? Bueno, que se genera una especie de desempleo tecnológico, ¿sí? O sea, empieza a haber gente innecesaria, como les decía, incluso antiguos capitalistas, que ya no hace falta, que están de más, que no consiguen laburo, por lo menos no laburo productivo. Marx los denominó el ejército de reserva. El nombre que les puso fue la reserva del ejército de productores. Pero es lo mismo que nosotros ahora estamos hablando de los marginalizados, los excluidos, es lo mismo. Hemos tenido un gran proceso de concentración, lo sabemos todos, hemos tenido un gran proceso de centralización, lo sabemos todos, y también hemos tenido un gigantesco proceso de marginalización. Los que tenemos unos cuantos años encima, recordamos otra Argentina, donde había muchos más capitales, muchos más capitalistas en competencia, y había una muy baja tasa de desocupación. Muy baja, históricamente baja. El tamaño del ejército de reserva varía cíclicamente, dice, con la fuerza de la acumulación. Esto hay que entenderlo más en detalle, no vamos a entrar en detalles, pero sí se aplica a la Argentina, que cuando empieza a haber un proceso de acumulación, que la acumulación queda dentro del país, empieza a haber más oportunidades de trabajo y por lo tanto la cantidad de marginalizados disminuye. Y bueno, esta ley también se puede verificar empíricamente y hay, pero bocha de estudios que la demuestran, digamos, no hay mucho más que decir al respecto en realidad. Ahora, vamos a la próxima diapositiva, la 14, por favor. Este resumen, que es un resumen de lo anterior, enfatiza el peso creciente de la fracción del capital que va a medios de producción sobre la que va a salarios. Y explica que es una consecuencia de las otras dos. ¿Sí? Así que la vamos a pasar, pero sepan que en la diapositiva 14 está explicada esta ley. Muy bien. ¿Cuál es la tercera ley? Ahora la vamos a ver bien formulada por Marx en el trabajito de él preparatorio de la famosa edición de 1894. Es la ley de la tasa de la tendencia descendente de la tasa de ganancia, de la cual, ¿se acuerdan que empezamos hablando de eso hoy? Lo que dice Marx es que esta es en todos los aspectos la ley más importante de la economía política moderna y la más esencial para entender las relaciones más difíciles. Por ejemplo, las relaciones entre países semicoloniales y países imperialistas. Es la ley más importante desde el punto de vista histórico del capital. Y es una ley que, a pesar de su simplicidad, y acá Marx está elogiándose a sí mismo, en un textito que había escrito para su propio uso, él dice, esto que inventé, que descubrí yo, no había sido comprendido antes, y menos aún expresado conscientemente. Esta la vi yo, se está diciendo a sí mismo. Después no lo dice en los libros, digamos. Pero él en este pequeño escrito de 1868, de los Grundrisse, el tipo se dice, che, loco, pará, esta la vi, esta es mía, este es mi aporte a la economía política. Acá yo explico las crisis, cosa que nadie antes que yo les pudo explicar. ¿Por qué hay crisis? En las antiguas formas de producción no había crisis, salvo las producidas por catástrofes naturales. Era una porquería aburrida y todo, pero crisis no había. La economía capitalista sí. ¿Por qué hay crisis? Preguntaban los economistas. De hecho, Ricardo también llegó casi a entender esto antes que Marx. Él acá formula la cuestión de una manera, digamos, autorreferencial, ¿no?
Estamos hablando de la diapositiva 15 todos, ¿no? Bueno. Ahora vamos a la fórmula de la ley. ¿Cómo formuló la ley Marx? En la diapositiva 16. Fíjense, yo se las voy a explicar, la fórmula esta les voy a traducir la fórmula que está ahí arriba. Dice G es igual a C dividido C más B. Perdón, es S dividido C más B. G es igual a S dividido C más B. ¿Qué significa esto? Significa lo que antes habíamos hablado. Los medios de producción y las materias primas los vamos a considerar capital constante, que es la letra C. La mano de obra para producir los productos básicos pagados en salarios produce más valor, que es el que se paga en salarios, por lo cual es capital variable, la letra B. La fuerza de trabajo produce productos básicos que contienen una plusvalía por encima de su propio valor, que es lo que se pagó en salarios, que es la S. ¿Sí? Ahora, la relación entre el capital total invertido en salarios y en maquinaria e insumos y la plusvalía es lo que representa la ganancia del empleador. La ganancia del empleador. Se entiende como la plusvalía dividido todo lo que puso. No dividido lo que pagó en salarios, dividido todo lo que puso. Eso es la ganancia. Cuando un empresario hace los cálculos, dice, ¿cuánto gané yo? Y gané un 15%. ¿Sobre qué? Y sobre todo lo que invertí. Y ese 15% es la plusvalía. En principio, digamos, grosso modo. ¿Sí? Entonces yo hago el cálculo simple. ¿Cuánto pagué en salarios más cuánto pagué en maquinaria, en combustibles, en energía? Todo eso, digo, bueno, ¿y cuánto gané? Y gané un 15%. Ese 15%, aunque el capitalista no lo sepa, es lo que le sacó a los trabajadores en el proceso productivo. Es la plusvalía. O sea, la ganancia es la plusvalía dividida toda la guita puesta en juego. Muy bien. Entonces, ¿cómo sigue esta historia? Vamos a la 17, por favor. Vamos a la 17. Bueno, acá está el truco, dice la diapositiva. La tasa de ganancia ya sabemos que es ganancia igual a plusvalía dividido capital fijo más capital variable, ¿está bien? O sea, todo lo que puse y la plusvalía, eso me da la ganancia. Bueno, ok. ¿Dónde está el truco del modo de producción capitalista? Y con esto vamos a terminar la primera parte de esta reunión. El truco está en lo siguiente. Marx hace algunos cálculos, no se los muestro acá, no se los voy a mostrar, porque además son cálculos aproximativos. Ahí en la diapositiva, los que estuvieron mirando, van a ver que hay la referencia a un trabajo a los que les interese ver una formulación mucho más sofisticada, en términos de cálculo diferencial, que llega a las mismas conclusiones de Marx, tienen ahí abajo la referencia. Para colmo, además, tiene una gran virtud. No está traducido, está escrito originalmente en castellano, así que es bárbaro, se entiende bien. Los que sepan un poquitito de cálculo diferencial, yo se las recomiendo, porque es la fórmula que permite explicar mucho mejor las cosas. Pero lo que importa es que para entender el tema central es lo siguiente. Para intuir cómo es la historia. Por un lado tenemos la tasa de explotación, que es la masa de plusvalía sobre el total del capital variable. O sea, cuánta plata yo puse en salarios y cuánta plusvalía obtuve al final. Eso me da la tasa de explotación del trabajo, de la energía de los trabajadores. Si en vez de ser energía humana fuera energía eléctrica, sería lo mismo. Yo pagué tanto por la energía eléctrica y al final obtengo una ganancia por la energía eléctrica. Bueno, le saqué tanto a la energía eléctrica, le exprimí para sacar esa ganancia. Esa es la plusvalía en el caso del trabajo humano. Muy bien. Pero la ganancia se obtiene dividiendo la plusvalía por el conjunto del valor. Entonces, ¿cuál es el tema? Que si dividimos todo por el valor del capital variable, no les voy a mostrar el formuleo de Marx, llegamos a la conclusión de que si bien la explotación sigue la ley
de la plusvalía en relación al valor, al capital variable, la ganancia sigue la ley del capital constante dividido la plusvalía, más 1. ¿Esto qué significa? Significa que si el capital constante dividido el capital variable crece más rápido que la plusvalía dividido el capital variable, la ganancia cae. ¿Sí? Y fíjense que en lo que está en recuadro gris, nosotros tenemos que la ganancia se guía por la ley de dividir por el capital variable más 1, mientras que la explotación se guía por la ley de dividir solamente por el capital variable. Es decir, la tendencia general del proceso lleva efectivamente a que el capital variable crezca más rápido que la explotación, que la tasa de explotación. A veces hay una contratendencia, pero la idea básica es que a medida que crece la proporción de maquinarias y equipos, insumos en la producción, y esto es la necesidad del capitalista para poder extraerle más riqueza a los trabajadores, la proporción de la ganancia empieza a decaer necesariamente. No sé si esto está claro, es medio complicado, pero está por lo menos, la idea está más o menos clara, aunque no me crean, porque el formuleo es medio complicado. Bueno, este es el secreto de la ley del capitalismo. Ahora, esta ley tiene contratendencias. Por ejemplo, si yo exploto a los trabajadores más, aunque les pague el mismo salario, voy a obtener más ganancia por unidad de salario que pague. Por lo tanto, voy a obtener más valor por el valor que yo pago. Bueno, a veces la tasa de explotación crece por encima de la tasa de ganancia. Es una contratendencia. Pero en general, como hemos visto ya en los gráficos, esto no es lo que ocurre habitualmente. Pero hay una contratendencia particular y muy importante, que es la que nos va a interesar a partir de este instante. Y es que cuando empiezo a tener un excedente de producción de valor, cuando empiezo a tener mucho capital en mi poder, como capitalista o como clase social de los capitalistas, yo tengo la oportunidad de obtener ganancias superiores explotando trabajadores peor pagos, fuera de mi país. O encontrando yacimientos de materias primas más fáciles de extraer fuera de mi país. O por múltiples maneras que tienen que ver con el comercio mundial. Esto se llama imperialismo. Si yo dispongo de una masa de capitales suficientes, puedo exportar esos capitales, meterme en la economía de otros países y someter esas economías a mis necesidades. Este anclaje espacial del funcionamiento de la sociedad capitalista, de la producción capitalista, es lo que hace que el capitalismo, a diferencia de otros modos de producción, necesite expandirse territorialmente. No puede dejar de expandirse territorialmente. Y bajo ciertas circunstancias, de las cuales vamos a hablar más adelante, este anclaje, que es el más importante de los anclajes, genera un problema gravísimo para la expansión del capital. Y es que produce tanta cantidad de valor, porque estamos utilizando las maquinarias más modernas y los métodos más modernos con la mano de obra más barata. Por lo tanto, en la ecuación de la tasa de explotación, la cantidad de plusvalía de la cual se apropian los burgueses es infinitamente grande. Que originalmente esta cantidad de plusvalías que se repartía en los países imperialistas para aceitar la maquinaria social y entregarle las migajas del despojo colonial a los trabajadores para que se hagan reformistas,
empieza a sobrar tanto, pero tanto capital. Empieza a haber un desarrollo tecnológico tan grande derivado de la competencia entre capitalistas bajo las condiciones del imperialismo, que de pronto empieza a haber una masa de capital que no se puede ya invertir en la producción material de mercancía cuyo destino final es la producción de seres humanos, que eso es lo que hace un sistema real de producción, produce seres humanos, sin poner en peligro todo el sistema de acumulación. Y hay una salida, que es la que ya vamos a ver en la próxima reunión. La salida es que todos esos valores eliminen la participación en el proceso productivo para obtener dinero del dinero. Es decir, no solamente la expansión territorial del capital es un anclaje, sino que se ha convertido en un anclaje, y esto ha sido particularmente notable desde 1990 en adelante, la esterilización de masas cada vez más grandes de valor en el juego especulativo. Que como podemos ver, cuando se cae la producción, se derrumba si los estados no participan activamente, inyectando valores especulativos, apuestas a que el mañana será mejor, en este momento, gratuitamente en las manos del empresariado. ¿Qué es lo que está pasando con las tasas cero de los bonos de la Reserva Federal? La tasa cero del bono de la Reserva Federal es darle dinero gratis a los que pueden comprar las masas de dinero que ofrece la Reserva Federal. Entonces este anclaje es un anclaje sumamente peligroso, porque genera una burbuja tras otra, como también lo hemos experimentado. Ahora, todo esto es inevitable en el modo de producción capitalista. Por eso, al principio de todo, nosotros hablamos del imperialismo senil. Senil porque el modo que tiene de autodefenderse de sí mismo es cada vez más peligroso y cada vez deja tendales más grandes. Y cada vez tiene que ampliar su capacidad de daño en vez de ampliar su capacidad de bienestar. Bueno, yo voy a parar aquí porque ya son las 8:10, no quiero ir más allá. Si vamos más allá ya entramos al punto 3, pasamos a las cadenas mundiales de valor, tema sobre el cual nos vamos a explicar mejor, y quizás algunos de los puntos que hoy tratamos muy rápido los volvamos a retomar. Y les recomiendo a los que tengan alguna duda, echarle una miradita a las diapositivas que yo les mandé, al material que les mandé de este economista Roberts, y les traigan las preguntas para la próxima vez para resolverlas, porque he condensado mucho y para colmo me he equivocado en un par de fórmulas, las escribí mal y me confundí yo mismo en la exposición, y sé que hay un tramo de la exposición que no fui totalmente claro como hubiera querido. La preparé, pero bueno, me equivoqué con un par de letritas. Así que les ruego eso. Bueno, eso en cuanto a lo que yo tenía para decir. A partir de ahora estamos abiertos al debate, por favor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lili, Néstor? ¿cómo estás? A ver, creo que voy a necesitar un profesor particular para esto. No, Mira, no, no. Con el material que tenés en tu poder vas a poder entenderlo. Pero además, perdón, una cosa, Liliana, antes que sigas, te quiero comentar. Ojo, que todo esto es solamente por una primera entrevista colectiva sobre un tema complicado que nos va a servir únicamente como punto de partida. No es que lo tengamos que tener en detalle. Hay 2 o 3 cuestiones fundamentales que creo que quedaron claras, que son las que explican la dinámica geopolítica de hoy en día y por qué las pandemias. Pero todavía no saben por qué. Cuando lo vean en funcionamiento lo van a entender. Digo, para que no busques profesor particular, por Dios. Solamente claro, para eso fue un chiste, hombre. Mira, con respecto a la tasa de ganancia, yo no entiendo por qué baja. Porque vos tenés, por ejemplo, una relación entre, casi digo entropía, Sí, entre, claro. ¿cómo se llama? Porque La en realidad... plusvalía, el capital fijo y el capital variable, ¿no? Dividido el capital fijo más el capital variable. Ahora bien,
Si vos aumentás el capital fijo, que se supone que estás invirtiendo en insumos y en maquinaria y en todas esas cosas, entonces, yo interpreto que tiene que aumentar la producción en ese caso. Y por lo tanto, también la mano de obra te puede aumentar el capital variable. No, Y así, no, porque el capital fijo lo que busca es hacer más productivos a los trabajadores que ya tenés. ok, pero estaría aumentando la suma entonces abajo, ¿no? Si está aumentando la suma, ¿sí? Y te estaría aumentando la producción eso. Sí, y también te estaría aumentando la producción de plusvalía, que eso es lo que vos me querés Eso decir. es lo que estoy diciendo. Claro. Entonces, Es la cierto eso. sensación que queda es que el cociente este tendría que dar 1. No, no. Yo, es una sensación, no dije que sea así, ¿no? No, porque pensalo como un empresario, por empezar. ¿Qué? No, pero pensalo como un empresario. Vos si sos una empresaria, vas a pagar una cantidad de salarios y vas a pagar una cantidad de dinero, bueno, qué sé yo, en alquilar un galpón donde trabajar, en pagar, amortizar las maquinarias, en los insumos que vas a poner. ¿Cómo? Sí, entiendo eso, pero en la parte matemática, si vos estás incrementando lo de abajo, se supone que es para incrementar lo de arriba. Sí, pero no se incrementa de la misma manera. Pero no se incrementa en la misma proporción. Y justamente, en realidad por eso yo, bueno, vos tenés formación matemática, yo por eso adjunté el enlace para las ecuaciones diferenciales que explican en detalle por qué cuando varía una cosa de una manera la otra no varía de la misma. Pero, digamos, es un poco largo para explicar ahora, Lili, pero si no te alcanza con lo que está ahí, yo te pido que lo volvamos a ver la próxima reunión. Ahora, lo que sí es importante es lo siguiente. O sea, entiendo el discurso, pero, viste, no lo puedo asociar. No, pero pará. Matemáticamente, la tasa de explotación es la plusvalía. No sé, pero fue muy lindo. Sí. La tasa de explotación es la plusvalía dividida por el capital variable. O sea, sí, correcto. ¿hasta ahí está bien? La tasa de ganancia es la plusvalía dividida por la suma del capital variable y el capital constante. ¿Está bien? Sí. O sea, la tasa de ganancia es menor que la tasa de plusvalía. ¿Sí? Porque ambas se dividen por cosas distintas. ¿Está bien? La tasa de ganancia es el capital fijo sobre variable más 1, ¿eso? No. No quiero hacer algo, nunca se puede. No se puede hacer con un ejemplo por ahí más práctico que por ahí sea más... Sería maravilloso. Y bueno, es muy fácil, digamos. La tasa de ganancia, la fórmula de la tasa de ganancia es S dividido C más B. S es la cantidad de energía humana. Por eso cuando hablaste de entropía, tocaste un punto que muy pocos tocan, que es la relación entre la visión que tiene Marx del intercambio de energía en la sociedad, bajo la forma de intercambio de valores, y lo que es el intercambio de energía en la naturaleza, bajo la forma de, concretamente, flujos energéticos biológicos. Pero nos vamos al demonio con esto, así que volvemos para atrás. ¿Por eso usan ese? ¿Puedo decir una cosa? ¿Por eso usan ese? Ejemplo, claro, como si fuera un capitalista que cada vez... A eso voy. Sin las fórmulas, me parece que el ejemplo del capital... No, pero pará, yo me quiero parar en la fórmula para ir ahora al ejemplo práctico. La S es surplus, valor suplementario. Porque también es el símbolo de entropía, por eso. Cuando yo digo, pago 20 en salarios y 80 en insumos varios, y al final obtengo productos que después vendo por 120. Porque no sé si... Cuando yo digo eso, esos 20 que tiene el producto lo agregaron los trabajadores. No brota de los insumos y la maquinaria, sino del trabajo humano que yo pagué al valor de mercado. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Entonces, yo ahí pagué 100. $100.000, ponele, puse, qué sé yo, por decir. De los cuales 20.000 fueron en salarios y 80.000 en maquinaria. ¿Sí? Y al final, lo que obtengo al final son $120.000. La diferencia son $20.000. ¿Sí? Esos $20.000 son la plusvalía.
Esa plusvalía la agregaron los $20.000 de trabajo humano, no los 80.000 de maquinaria. Eso lo entiendo, sí. Bueno, entonces, hasta ahí vamos. La tasa de explotación, en este caso, sería el 100%. $20.000 de ganancia sobre $20.000 de capital variable, sí. Capital variable, muy bien. Eso es lo que llama ganancia el capitalista. ¿Sí? Pero la tasa de rentabilidad, de la rentabilidad general de la economía, de la ganancia general del conjunto de la economía, no puede tomar en cuenta únicamente los salarios, tiene que tomar en cuenta todo lo que se consume, porque las máquinas se consumen, las materias primas se consumen, la naturaleza se consume. Entonces, esa ganancia es los 20.000 originales dividido los 100.000. Es del 20%. Muy bien. El denominador ese de los 100.000, cuando yo compito entre los capitalistas, tengo que acrecentar la proporción de capital constante sobre el capital variable. Tengo que invertir cada vez más en maquinarias y en insumos y en técnicas para poder vencer a otro capitalista. Y obtener entonces una mayor tasa de explotación. Se me agranda la tasa de explotación y yo, en ese sentido, como capitalista obtengo más ganancias de mis trabajadores. Pero la sociedad en su conjunto no obtiene más ganancias. No. ¿Me explico? Sí. Bueno, no solamente no obtiene más ganancias, y acá está la cuestión de las ecuaciones diferenciales de las cuales te hablé. No solamente eso, sino que además la tasa de ganancia tiende a disminuir. La tasa de ganancias, que inicialmente está en un 20%, a medida que le vamos incorporando tecnología, le vamos a incorporar cada vez más rápido la tecnología que la mano de obra. Este es el secreto. La tecnología crece más rápido, la incorporación de tecnología insume cada vez más valor respecto al valor que insume la incorporación de mano de obra. La cantidad de valor por trabajador crece más rápido que el conjunto de la ganancia. Entonces, lo que sucede es que la plusvalía se divide por un denominador cada vez más grande. No me explico. No, pará, que yo lo tengo que digerir. Más allá de que vos A ver si te me... expliques bien o mal. ¿Puedo decir algo? Claro, Chocho. El secreto está en el 1, ¿viste? Porque eso es lo que te da la diferencia. Eso puede ser la integral de algo que tomas esto, que te, digamos, diferenciar X te da 1, ponele. Supone. Eso, el 1 es en realidad no es otra cosa. Y en ese está metido todas las cosas que estás pagando de más, aumento de sueldo, lo que sea, impuestos que van variando, entonces lo vas afectando al... Por eso no te va a dar igual lo de abajo con lo de arriba. Te daría igual si fuera exactamente lo mismo, pero no lo va a hacer jamás. Creo que pasa por ahí el tema. O sea que para que te dé igual no tendrías que tener desgaste de máquinas ni de insumos. Puedo amortizar todo. Pero la idea central es esta, pero la idea central que a nosotros nos interesa, está bien, la matemática es medio complicada, e insisto, la matemática de Marx era medianamente aproximativa, no era ni siquiera exacta, digamos, pero no importa esto, lo que importa es la cosa conceptual, y es que, siendo que la verdadera ganancia de la sociedad, en el valor de conjunto que dispone la sociedad, no cada capitalista, es la plusvalía total generada por la sociedad, es decir, por todos los trabajadores, porque no es toda la sociedad la que la genera. Para poder incrementar la tasa de explotación de esos trabajadores, el capitalista, una parte de esa ganancia, del capital social general, la va destinando a maquinaria que incrementan la productividad del trabajo, porque si no, otro capitalista le gana. Al hacer eso, aumenta la proporción de la riqueza social global que se destina a maquinarias e insumos y disminuye la proporción que se destina a salarios. ¿Esto sí está claro dicho así? O sea, aumenta la tasa de ganancia y disminuye la tasa de ganancia. Claro, o sea, aumenta la masa y disminuye la tasa. Pero exactamente. con costo. O sea,
aumenta la masa de ganancias, aumenta la masa de valor disponible, pero la tasa, lo que impulsa al capitalista, disminuye, necesariamente disminuye. Producto O sea, de la fuera misma la gente, competencia ¿va? en la cual el tipo está metido. Una pregunta, Sí, otra pregunta. A mí, cuando leí el material antes de entrar a la reunión, me daba como la impresión que una parte de la reducción de la tasa de ganancias quizás estaba en la sobreproducción de productos. Porque cuando el capitalista pone dinero elevando la cantidad de medios de producción, aumenta la producción y llega un momento en que se satura el mercado y en este momento, hace muchos años ya, hay sobreproducción de mercadería. Entonces es intuitivo, absolutamente. Me daba como la impresión que lo que se reduce en ganancia es lo que se termina tirando por sobreproducción, que como que una parte estuviera ahí. bueno, las crisis capitalistas son crisis de sobreproducción, efectivamente tu intuición es correcta. Pero además de que es correcta tu intuición, hay una cuestión lógica, está muy bien, porque como yo dije en algún momento como al pasar, y en realidad tiene una importancia enorme, el objetivo central y último de todo medio de producción, perdón, de todo modo de producción, es la producción de seres humanos. Todo esto que hacemos... ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Quiere decir eso, quiere decir que toda la sociedad trabaja para existir y que todo lo que hacemos es para crear seres humanos, en última instancia, que lo que define finalmente la validez o no de un modo de producción es su mayor o menor capacidad portante de seres humanos. ¿Cuántos seres humanos mantiene con vida y en qué condiciones de vida? Eso es lo que dice si un modo de producción es mejor o peor que otro. La verdad, eso. Ahora, el problema es el siguiente. Los medios de vida de los seres humanos bajo el capitalismo están dados por la fracción que disminuye cada vez más del capital total general, porque está representado por la letrita B, que son los salarios. Supongamos una sociedad compuesta únicamente de capitalistas y trabajadores, nada más. Imaginemos eso. Al final, la mayoría enorme de los trabajadores van a ser el verdadero mercado de consumo, porque los capitalistas también son seres humanos y pueden acumular toda la riqueza que quieran, pero no se la pueden comer. Es lo que cuenta, dicho sea de paso, el famoso mito de Creso. El tipo que agarraba, que tocaba las cosas, se hacían de oro y no podía comer. Que en realidad era una manera de una sociedad agraria de hablar mal de la gente que vivía del dinero y quería acumular riqueza monetaria. El mito de Creso tiene que ver con eso. Bueno, todo está hecho para producir seres humanos, ¿sí? Ahora, el problema es que cada vez más una parte del valor de la sociedad para producir seres humanos en condiciones de competencia tiene que ir a la producción de medios de producción, de medios de producción, de medios de producción, de medios de producción, de medios de producción que al final producen seres humanos. Entonces, la parte correspondiente a la riqueza material propiedad de alguien se hace cada vez mayor de la parte correspondiente a la pequeña riqueza material propiedad de los que lo único que pueden hacer es sobrevivir ellos mismos. El problema es que el extremo incremento de la productividad del trabajo humano derivado de que las máquinas son cada vez más complejas y cada movimiento... O sea, digo, hay fábricas que hoy en día una sola persona con un botón mueve toda la fábrica. O sea, la fábrica es como un destornillador. Una sola persona la maneja. Siempre hay más de una por la duda que no se quede dormida, por ejemplo. No estoy haciendo una broma. Pero hay, digamos, la robotización significa meter adentro de las máquinas la lógica formal del trabajador. O sea, no me hace falta el trabajador porque el robot sabe cuáles son las cosas mecánicas que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, todo eso está muy bien porque cada vez se produce más. El problema es que los que consumen son cada vez menos. Entonces hay crisis de superproducción, efectivamente, pero al mismo tiempo lo que pasa es que hasta que se llegue a esa crisis, previamente el capitalismo lo que hace es generar la sociedad técnica, que es imprescindible para sobrevivir en el mundo moderno.
Ya no podemos volver atrás, ya no podemos volver al medievo. Entonces necesitamos aquello para lo cual nació el capitalismo al mundo, que es para generar la fábrica. Lo necesitamos. Es parte de nosotros, en realidad. Es parte de nuestra naturaleza social. Me adelanto mucho, pero para terminar de concluir con lo que vos decís. Trotsky decía que la característica del mundo imperialista es que los civilizados le cerraban el paso a los que se querían civilizar. Pero ahora para colmo, hay tanta riqueza excesiva, por así decir, entre comillas, no excesiva respecto a lo que la gente puede consumir. Pensemos en la India nomás, o en Brasil, que lo tenemos, o en la propia Argentina. Hay millones, miles de millones de seres humanos que necesitan consumir y no pueden. Pero no pueden porque el capital quiere reproducirse a sí mismo, y para eso manda cada entidades cada vez mayores de valor producido por los seres humanos a quemarse en la hoguera de la especulación financiera. Esto ya es la próxima reunión, ya estamos en la próxima reunión. Pero es cierto lo que vos decís. El imperialismo surge como una manera de resolver el problema de la superproducción, entre otras cosas. ¿Un problema de la? De resolver el problema de la superproducción. Ah, de la superproducción. Entre otras cosas surge de ahí, entre otras cosas. ¿Esa es la acumulación de la que habla el apunte? Bueno, eso es una parte, porque el apunte no se refiere a toda la economía, solamente estamos hablando de las cosas básicas que nos interesan a nosotros en nuestra materia, en nuestro cursito, en nuestro taller, nada más. Pero sí, tiene que ver con eso. Todo tiene que ver con la acumulación. El capitalista produce para acumular. En algún otro párrafo importante, en realidad lo que dice Marx es que el burgués es un avaro inteligente. El avaro, cada pedacito de riqueza que acumula lo mete en un cofre y va creciendo la riqueza. El capitalista es mucho más vivo. La riqueza que agarra, la vuelca al mercado, la trabaja inteligentemente, aprovecha el trabajo ajeno y al final del proceso productivo tiene más riqueza y se enriquece más rápido que el avaro. Pero el objetivo de ambos es enriquecerse, nada más. Nadie produce para hacerle bien al otro, eso es mentira. Eso ya lo dijo Adam Smith, ¿eh? Eso ya lo dijo Adam Smith, esto no es marxista. Yo sé que al señor expert no le va a gustar enterarse, pero Adam Smith dijo eso. O sea, es el egoísmo puro. En realidad, Adam Smith, que era un moralista, primero escribió la teoría de los valores morales y después explicó la riqueza de las naciones para decir por qué aspectos infamantes de la vida humana podían hacerle bien al conjunto. Aspectos que él había declarado infamantes. No que le digamos nosotros. Los capitalistas producen para ganar plata. El avaro también quiere ganar plata, pero el capitalista es inteligente y esa energía de querer ganar plata se puede usar a favor de la humanidad. Tienen un lugar en la sociedad muy importante, además. Ahora, hay un momento en que si todo queda regido por la necesidad de los capitalistas, se llega a la situación que vos acabas de decir. Empezamos a producir más de lo que los trabajadores pueden consumir. Los trabajadores son la masa del gran consumo. Por lo tanto, eso hay que consumirlo de alguna otra manera. Por ejemplo, invadiendo otros países con armamento que, fíjense qué interesante, las armas, vistas desde la economía, son herramientas para destruir seres humanos y otras herramientas. Es capital para destruir capital. Cuando se enfrentan, está clara la idea. Es capital hecho para destruir capital. Por eso la industria armamentística llegó a tener el peso que tenía en un momento de saturación del capitalismo europeo en la Europa de fines del siglo XIX. Porque tenían capital que se usaba para destruir otro capital. Estamos hablando de pura economía, ¿eh? No hay moral en esto. Néstor, ahí Julio quiere agregar algo o preguntar ahí. Por favor, Julio. Pero tenés que abrir tu micrófono, decirle que el micrófono lo tiene cerrado. Que apriete la barra espaciadora. Ahí está. Está, ahí me escucha. Para mí siempre me gusta traspolar y quiero preguntarte si el capitalismo senil lo podemos identificar o lo podemos ver en la actualidad, o lo que nos pasó cuando que en la época de los 80 trajimos los supermercados, o se armaron los supermercados, se trajeron los supermercados, los de capital extranjero principalmente, y ahora es mezcla porque hay de capital nacional.
si ese esquema por el cual al principio lo tomábamos como un capitalismo bueno, porque era mejorar entre la oferta, la demanda y la producción, luego al empezar ese proceso de crecimiento del capitalismo, es decir, empezaron a crecer la cantidad de competidores dentro de ese capitalismo, bueno, después se convierte en este capitalismo senil que necesita destruir dos partes para que una se beneficie más. Es decir, quien pone el dinero se beneficia más que el que produce, que el que consume. ¿Puede ser eso así como tomado como ese tipo de ejemplo? A mí me encanta que tengan estas preguntas porque demuestra que ya quieren pasar a la próxima clase. No. No, pero te explico Bueno, por qué, tengo... te explico brevemente. Te explico muy brevemente por qué. Es mentira que los supermercados vinieron a aumentar la competencia, vinieron a destruir la competencia. Porque en realidad, sí. En un momento dado, el capital se convierte en capital monopolista. Y de la libre competencia surge el monopolio. Y el monopolio es el primer mecanismo que encuentra el capital para resolver el problema de que la ganancia cae. Si yo monopolizo una rama de la producción, pongamos por caso en Argentina, es típico. Hay ramas enteras de la producción que las manejan 3 empresas. Ya Adam Smith, vuelvo a citar a Adam Smith, afirmaba que era muy poco conveniente para la sociedad que los grandes empresarios se reunieron y decidieron ellos qué iba a hacer la economía. O sea que el señor, bueno, en este momento hay uno solo ya, Roca es uno solo. Pero bueno, tenemos también la siderúrgica de Montoto. Roca y Montoto, según Adam Smith, no deberían verse nunca si queremos hacerle bien a la sociedad. Porque se ponen de acuerdo y nos cagan a todos. Rompen la competencia. Insisto, Adam Smith decía, ojo cuando se juntan estos tipos que son unos turros. Lo decía en inglés. Yo no lo sé decir en inglés. Pero decía eso. Hay que saberlos manejar, pero no. En realidad, cuando yo hablo de imperialismo senil. Es un invento mío lo del imperialismo senil. El imperialismo ya es la última etapa del imperialismo. El imperialismo es la última etapa del capitalismo. Ahora, es porque es el capitalismo de monopolio, no el capitalismo de libre competencia. Que eso empezó ya a fines del siglo XIX. Es más, economistas burgueses de Alemania de fines del siglo XIX, citados por Lenin en su trabajo sobre el imperialismo. O sea, cuando Lenin escribe el imperialismo, cita economistas burgueses. En particular, de hecho, la idea misma de imperialismo fue originada de un economista burgués inglés, que escribió un libro sobre el que describe el imperialismo, es un economista burgués de Inglaterra. Lenin saca otras consecuencias. Pero él toma la base de los economistas burgueses de Alemania, y hay un economista burgués de Alemania, muy burgués, no me acuerdo el apellido ahora, estaba en alemán, además tampoco decía alemán. El tipo decía abiertamente, ¿no? Y Lenin lo cita, dice, miren, este tipo, miren lo que dice. El tipo decía, bueno, es evidente que el acero de Alemania ya está en condiciones de ser estatizado, porque no hay competencia, y 3 tipos que se ponen de acuerdo. Insisto, un economista burgués de libre competencia dice, acá hay que estatizar el monopolio. Porque el monopolio rompe la competencia. Es la primera defensa del capital contra la competencia que lo obliga a bajar la tasa de ganancia, más allá de lo que el capitalista puede soportar. Así que cuando vienen los supermercados vienen a destruir capital, que son todos los pequeños almaceneros que quedaron sin laburo, todos, e imponer después su monopolio en la compra y la venta, para obtener acá, sí, super ganancias, y por eso ya estamos yéndonos al próximo capítulo, que sirven para aceitar la tasa de ganancia que sigue cayendo en los países centrales. Otra preguntita, ¿puede ser? Si los demás no se oponen. Si los demás. Yo quiero hacer sobre la teoría de lo que sería plusvalía, que sería el capital constante más el capital variable.
Y lo quiero dar en un ejemplo, a ver, que no me dio. La cuenta final no me dio. No me dio en la vida, no me dio en los hechos. Y yo hice una sociedad en un momento donde siempre considero capital y trabajo en el punto más exacto que llegó el capitalismo, que sería 50-50, ¿no es cierto? Es decir, el famoso 50-50. Y el ejemplo lo tenemos todos cuando vamos a hacer una construcción. Es decir, cuando vamos a construir, generalmente la mano de obra, cuando está equilibrado, no en este momento, cuando está equilibrado, vale igual que los capitales variables, es decir, que los materiales que usamos para hacer una casa. Que las materias primas y las herramientas, sí. Exacto, materia prima y herramienta vale lo mismo. Generalmente, si uno lo hace... Uy, se cortó. Se cortó. Una cosa, porque se había cortado lo que dijo el Julio. Una cosa puedo decir, ¿se escucha? Sí, hasta que Julio se pueda conectar de nuevo. Ah, Julio se conectó, ya está. Bueno, y termino, cierro para... No, pero no te escuchamos, Julio, porque se cortó. ¿Se corta? Se cortó todo hasta este instante. A ver, yo tengo micrófono abierto, a ver, no sé, por ahí es la señal. Sí. No, ahí le escuchamos bien. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Ahí me escuchan bien? Te escuchamos, dale. Listo. Entonces yo hice una sociedad de capital y trabajo 50-50, donde un señor ponía toda la mano de obra y yo ponía el capital. Al hacer, llevamos hecho desde el año 2016 20 departamentos, donde con una tasa de ganancia del 25% nos quedaron 5 departamentos de ganancia. Ahora, llegados los 5 departamentos de ganancia, a él que ponía la mano de obra al 50-50, a él le quedaron 3 y a mí me quedaron 2. Es decir, fíjense qué controversia, y es una realidad, y vivimos los 12 años del gobierno anterior, no estos 4 que pasaron, sino casi todo lo hicimos en los gobiernos anteriores, donde la mano de obra me superó. ¿Y por qué le digo por qué me superó? Porque en ese costo de mano de obra, después cuando vendíamos, la ganancia era 50-50, es decir, costo, yo ponía todos los materiales, ponía toda la mano de obra, y cuando vendíamos lo que sería plusvalía, era 50-50, es decir, mitad y mitad. Ahora, en el costo de trabajo, él tenía incluido una ganancia, cosa que yo no tenía incluida en los materiales. Es decir, yo compraba tal cual, pagaba todo el capital variable, lo pagaba completo, y él, el capital de trabajo, ya tenía ganancia. Es decir, fíjense cómo se invirtió. ¿Él tenía empleados aparte? Él tiene empleados, sí. Él tiene empleados. Ahí está. Él le puso la ganancia. Y ahí es donde está la... Pero eso se le hicieron los empleados, no él. No, él la hizo a costilla de los empleados, seguro. Claro, ahí está, ahí lo tenés. A eso yo le llamo plusvalía. Eso también. Sí, es así. Así funciona la cosa. Pero de todas maneras, una sola aclaración, Julio. Todos estos cálculos, en general, yo no te recomiendo manejar una empresa usando estos cálculos de Marx, porque tienen otro objetivo, no sirven para manejar empresas. No sirven. Además, Marx se peleaba mucho con su amigo Engels, que era dueño de una empresa y que se manejaba con los cálculos de un empresario. Entonces Marx decía, no, pero Engels decía, vos tenés razón, pero es otra cosa. Vos estás hablando de la economía política, yo estoy hablando de fabricar calcetines. Claro. Son dos cosas diferentes. No. Ya le dije, próximo negocio es 60 para mí, 40 para él. Si no, bueno, igual no te va a salir, porque el que explota mano de obra siempre tiene una ganancia aparte. No, yo le invierto la plusvalía hacia... Sí, hay que ver si agarra viaje. Pero ahí, no, me parece importante tener en cuenta la palabra tendencia. Porque cuando dice la ley de tendencia decreciente, no es que va a pasar inexorablemente que se va a caer la ganancia así.
sino que hay una tendencia que caiga y una tendencia cada vez mayor. Y entonces después hay tendencias contrarrestantes. Una de ellas es, bueno, el monopolio, porque el monopolio tiende a revertir esa tendencia. Lo mismo el imperialismo tiende a revertir esa tendencia buscando mano de obra y materias primas más baratas en otro tercer país. Bueno, la competencia entre capitalistas va por ese lado, produce monopolio. Sí, sí, además yo quería aclarar, disculpen que vuelva sobre esto, la última vez que prometo, la última vez, porque además de esto no vamos a hablar más en todo el curso, olvídense. Pero por eso yo les insistí en que existe una fórmula con un cálculo más sofisticado, que en realidad lo que sucede no es que de repente dejan de ganar plata los capitalistas, lo que empieza a suceder es que cada peso que invierten en salarios les rinde cada vez menos respecto a lo que les rendía antes. Esta es la cuestión clave. O sea, el sistema hace que la tasa de ganancia caiga sistémicamente y se nota en que cada vez es más difícil extraerle riqueza al trabajo humano. No es que no se pueda, pero es cada vez más difícil. Cuesta cada vez más extraer cada vez menos, agregar cada vez menos. Esta es un poco la idea. Pero les ruego, si quieren mirar bien en detalle, porque yo aquí comprimí demasiadas cosas en demasiado poco tiempo, yo les ruego que vayan un poco a los materiales y hagan las preguntas a partir de los materiales. Yo sé que esto de hoy fue una presentación medio complicada porque encima yo cometí algunos errores docentes malos, que no debía haber cometido, pero bueno, por lo menos me avivé y les dije, miren, está pasando esto. Pero más allá de eso, lo que importa señalar es que todo esto no sirve más que para una cosa, para empezar a hablar de otros temas. O sea, nosotros teníamos que entender la mecánica general y global del modo de producción capitalista para poder entender por qué se expande el capitalismo en forma planetaria, por qué no puede dejar de expandirse, por qué su expansión tiene un componente depredador. Por todo eso surge de que cada capitalista está sometido a la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Y eso significa que la expansión no es una expansión, no digo pensada. El capital no se expande para mejorar la suerte de los seres humanos, sino para mejorar la suerte del propio capital, de la acumulación, aunque se joroben seres humanos y cada vez más. Esta es la ley de la globalización capitalista, de la cual vamos a hablar la próxima vez. Pero bueno, no sé si seguimos, son las menos cuarto, tenemos un ratito todavía. Yo tengo una, no sé si alguien estaba, tengo buenas, ¿cómo va? Dale, Santi. Buenas, Dale, buenas. Sí, que estaba pensando que, o sea, como en una situación hipotética en donde no, digamos, donde estuviese todo tecnificado y no hubiese trabajadores, por ejemplo, ¿no? Eso, o sea, no habría plusvalía en ese sentido también. No, tampoco habría producción. Claro, porque las máquinas no producen para sí mismas. Claro, digamos, de alguna forma va, o sea, digo, quizá también tiene que ver con esto en que tiende a reducirse, digamos, la tasa de ganancia, sobre todo cuando tenés cada vez menos personas, ¿no?, a la que le podés sacar, digamos, plata, Sí. a la que le podés sacar plata. O sea, creo que se relaciona un poco con eso. Digo, en caso de que llegáramos a un mundo en el que digamos, todo se pudiese producir más allá de los seres humanos, o sea, superaríamos esta etapa y pasaría a ser el problema de la distribución y no la producción. O sea, digo, como hipotético, digo. Entonces, el capitalismo no podría funcionar en ese sentido si no tiene alguien que produzca y si no tiene a quién sacarle para poder reinvertir. O sea, me surgió como esa, medio disperso, pero como eso de... Hay una respuesta a eso que vos es una distopía típica de la ciencia ficción, y yo creo que donde mejor se resolvió es en la primera película Matrix.
La que no fue para ganar dinero, sino para decir algo. La respuesta a lo que vos decís, Santino, está en la Matrix número 1. Ahí está. Está la famosa pastillita verde y la pastillita colorada. Te la recomiendo, te va a gustar. Le dejaste el enigma. Parece que sí. Una cosa, respecto a ese enigma, me parece que hay una tendencia, repito la palabra tendencia, a que si el capitalista acumula y se robotiza, como decía el compañero, se tiende a robotizar, pero nunca puede llevar sus tendencias hasta el final el capitalismo. Nunca, ni siquiera el imperialismo, porque el imperialismo parte de la competencia entre varios imperialistas. O sea, entonces, ponele que se robotizan varios tejidos de robots y robots y robots, como dijo el compañero, y hay menos seres humanos que trabajan. Cuando hay menos seres humanos que trabajan, nunca puede desaparecer el último ser humano trabajando, porque la idea es que la máquina trabaja porque un ser humano la digitó para ser consumida por el ser humano. Entonces, no hay ficción que pueda describir lo que es una tendencia general, pero que nunca llega hasta el final. Es como el monopolio. El monopolio tiende a juntar todos los capitalistas en la misma bolsa. Pero si todos los capitalistas se pudieran poner de acuerdo para explotar conjuntamente el país, eso ya no sería capitalismo. Pero bueno, eso es otro tema. No habría competencia. Aquí tengo una información que dice que Pablo está anotado, no lo veo. ¿Pablo soy yo? No sé, dice tenemos anotado ahí a Pablo. ¿Levantaste la mano? Yo levanté la mano, quería hacer una pregunta, volviendo un poco a lo anterior. Lo tenía más claro, pero empezaron estas preguntas y creo que me quedó ahí la duda de esta ley que hablábamos de la ganancia, ¿no? Se da La tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Exactamente, se da en la realidad, es una ley, digamos. Sí, se da en la realidad. Más allá de cómo se da, digamos. Esto es una realidad. En realidad hay una... Mira, voy a buscarla porque va a servir. Aguantame un cachito que la busco y enseguida estoy con vos. Sí. Te voy a mostrar, a ver dónde cuernos está. Ahora te digo. Aguantame un segundito. Aprovecho para decir que esto ha sido un lujo, muy buena la clase y nada, me llamo a silencio así me podés contestar. Gracias, Néstor. Un segundito, ahí te conteste. Sí, dale, gracias. Fíjate ¿tenés las diapositivas a mano por casualidad? Hay una demostración clara de cómo funciona esto, que es la diapositiva número 25. ¿Será posible pasar la diapositiva número 25, Gustavo? Ya la pongo la diapositiva. Bueno, miren esta diapositiva. ¿Se ve? ¿La ven o no la ven? Sí. Sí, se ve. Esto es una representación de la tasa media global de ganancia calculada por los economistas desde el año 1869 hasta el año 2019. 150 años de medición de la tasa de ganancia global. ¿Hay o no hay una tendencia a la baja? Bueno, ¿qué es lo que queríamos demostrar? Sí. La verdad es que yo no quería irme hasta ese final, pero el compañero me obliga. Sí, claro que es real. Es absolutamente real, es mensurable. La tendencia existe. La pregunta es si es inherente o no es inherente al hecho de que el capitalismo produce para obtener ganancias o no. La respuesta de los marxistas es que sí.
Esa es la respuesta a tu pregunta, creo.